Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Hay una gran controversia porque muchos preguntan y dicen, vamos a pensar como los que refutan en contra del arrebatamiento. Muchos dicen, pastor, aquí dice que se tocará una trompeta, pero en Apocalipsis 11, 15 al 19 habla de la última trompeta, y esta trompeta es tocada para juicio, pero no es la misma trompeta la que menciona el apóstol Pablo. El apóstol Pablo menciona una trompeta que es tocada en Apocalipsis 4:1. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces está conectado al espíritu y al fundamento ¿de quién? De los profetas. Ahora vamos rápidamente a Zacarías 9:14. Dice, y Jehová será visto sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre ellos. Y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará ¿qué? Trompeta. E irá entre torbellinos del austro. El Señor será visto sobre ellos. ¿Y tocará qué? Trompeta. Hay una importante mención aquí de que el Señor no está tocando ¿qué? Tierra. ¿Está en dónde? En torbellinos del austro. Si bien, como vimos al principio, Enoc y Elías son sombra del arrebatamiento, son simbolismo del arrebatamiento, fueron los primeros arrebatados. ¿Elías fue visto o no fue visto? Cuando fue arrebatado, fue visto. ¿Cómo ascendía? Cuando Jesucristo fue ascendido al cielo, ¿fue visto o no fue visto? Apocalipsis capítulo 1 nos dice cómo interpretar Apocalipsis. Nos dice que nos va a hablar de lo que fue, lo que es y lo que será. Y luego nos habla de 7 iglesias. Y después de hablar en Apocalipsis 2 y 3 acerca de las 7 iglesias, a partir del capítulo 4 no se vuelve a mencionar a la iglesia en todo el Apocalipsis, hasta después del capítulo 19. Pero vamos a ver cómo de manera directa Dios nos deja la clave y la respuesta de cuál será la trompeta que sonará en el arrebatamiento y por qué sí seremos arrebatados antes de la tribulación. Como te dije, Enoc y Elías fueron sombra y símbolo. Juan también es sombra y símbolo de esto. Apocalipsis 4:1. Y vamos a escuchar cómo aquí va a sonar una trompeta. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, ¿como de qué? Trompeta. Hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. ¿Cuándo? ¿Después de qué? ¿De esas cuáles? Después de que había subido. ¿A dónde? Entonces, ¿dónde estaba Juan antes de eso? Estaba viendo hacia el mar, en la tierra, cuando tuvo la visión de las 7 iglesias. 1 Tesalonicenses 4:17, lo leímos al principio, te lo voy a volver a leer. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este versículo habla acerca del arrebatamiento, porque hay diferencias de versículos entre arrebatamiento y segunda venida. Cuando nos confundimos de versículos es cuando hay la mala interpretación de decir que arrebatamiento y segunda venida es lo mismo, pero no es así. Como te dije, 1 Tesalonicenses 4:17 dice que lo recibiremos ¿dónde? En el aire. Vamos a Zacarías capítulo 14, versos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. ¿Se afirmará qué? Sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ya te diste cuenta cómo en la segunda venida Jesucristo toca tierra y en el arrebatamiento no toca tierra.